demostrarles que las mujeres somos tan importantes como los hombres para investigar. O sea, ya nadie nos ralea, estamos acá, estamos mostrándoles a ustedes nuestro trabajo. Y para esto les voy a dejar en compañía de una investigadora que ustedes se van a quedar pasmados de escucharla, porque va a contar la historia de mujeres que han pasado tremendas experiencias, y en la voz nada menos que de Deborah Goldstein, una excelente investigadora que quiero que ustedes conozcan para que vean que las mujeres estamos presentes. Así que bueno, vengo a presentarles las mujeres de la ufología, aquellas mujeres que marcaron el camino, ¿no? Que aunque son poquitas, pero veremos cuán importante es, ¿no? Porque la mujer tiene como ese toque, ¿no? Le da el toque a las cosas. Así que vamos a ahondar en algunas de estas mujeres que he elegido para ustedes y vamos a comenzar con la primera. Ella es una de unas grandes precursoras, que es Coren Loreban, que es una investigadora norteamericana que comenzó su carrera en la década del 30, siendo muy chiquita, tuvo varias experiencias con el fenómeno OVNI, mucho antes del caso Roswell, y eso es muy interesante, ¿no? Ella empezó a ver estas cuestiones en Estados Unidos, por eso digo, mucho antes de lo que ya sabemos. Y empezó a preocuparse porque, digamos, las autoridades no le estaban prestando atención, ¿no? Así que, bueno, era como una constante de los testigos, ¿no? Aquellos testigos que el fenómeno estaba, pero el gobierno lo negaba. Y por eso digo, mucho antes de que el fenómeno explotara en el 47 y Estados Unidos tuviera que empezar a meterse de lleno con el tema, ¿no? A tratar de buscar una explicación. Así que bueno, Lore Kunneman empieza ese trabajo primero como periodista, se le empieza a llamar luego como la dama UFO, ¿no? La dama de los platillos, le empezaron a decir, empezó a escribir en varios periódicos, y bueno, después va a pasar algo, vamos a nuestro segundo video. Unidos, y bueno, esta mujer, junto que después vamos a ver también su esposo, Jim Lorenzan, empiezan a tratar de interesar al gobierno norteamericano, cosa que no pasaba, y es entonces que este matrimonio, que va a ser un matrimonio realmente fantástico en todo sentido, va a iniciar una organización que va a hacer eco muy grande en todas las organizaciones posteriores, que se va a llamar APRO, ¿no? Y vamos a ver un poquito.
perdonen. No, este no es. No, todo bien. El 3, el 3, el 3. Bueno. Ahí. Bueno, esta organización estuvo activa del año 1952 a 1988 y fue establecida para el estudio, fue la primera organización que establece el estudio del fenómeno OVNI en Estados Unidos y después se va a replicar en todas partes del mundo y van a seguir otras organizaciones importantes. Pero esto, el fenómeno del año 1952, esa oleada inexplicable, es lo que lleva a este matrimonio a formar esta organización, que es la que nos sigue ahora, establece el modus operandi de estudiar el fenómeno en forma un poco más científica, un poco más objetiva, ¿no? Realmente darle un marco, y este matrimonio lo hizo, fue importante. Así que bueno, vamos a seguir. En el año 1966 este matrimonio decide hacer una gira, y esto es importante para nosotros, para nuestro continente, porque la gira no solo va a venir a establecer ese contacto, ¿no? Esta red de ufología que ahora nosotros llevamos a cabo, sino que va a tener una importancia que ahora vamos nosotros a conocer, porque la gira va a abarcar Brasil, va a abarcar Perú, va a abarcar Argentina especialmente, y acá en Argentina Coran Lorenzo y su esposo van a entrevistarse con este hombre, con este militar que es Omar Pagani, en el año 1966-67, y lo que va a pasar es que este argentino, este militar argentino, va a hacer algo y va a decir cosas que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, que los militares argentinos desde hace 17 años venían investigando los ovnis desde la década del 50. O sea, esta es una declaración importante porque sabemos que son muy celosos, y lo que pasó que cuando vino este matrimonio se les abrieron los archivos. Entonces, eso fue muy importante y muy interesante porque nosotros estábamos ignorando que los militares de nuestro país estaban investigando los ovnis, ¿no? Entonces, esta entrevista fue realmente una cuestión de importancia y estableció, ¿no?, que los militares sí estaban interesados, aunque después hemos tenido un poco problemas y obstáculos para que esa cuestión avance. Ahora vamos a ver otra cosa, el segundo video. Otro de los puntos interesantes que se estableció con esta red, que se establece en Argentina, que se establece en Venezuela, que se establece en Brasil, a través del APRO, a través del patrimonio de Lorenzen, es que se llega a este vínculo con este investigador que está quizás no muy recordado, pero que es de vital importancia para ahora uno de los problemas que nosotros tenemos, que es la cuestión de los metamateriales, aquellos registros ovnis que vamos obteniendo a lo largo del tiempo. Y este hombre, Olavo Fontes, en el año 1957, le va a entregar a este matrimonio, debido a una amistad que tenía y además porque estaba participando dentro del APRO, le va a entregar unas piezas, ¿no?, que nosotros ahora sabemos que en el caso Ubatuba, que se habla de un estrellamiento que hubo ese mismo año en Brasil, y se recuperó unas piezas que nos tienen a todos de cabeza. Así que bueno, ese fue un punto muy importante. Ya digo, esta red que empieza a vincular a Latinoamérica con estas cuestiones que parece que nosotros como países tenemos muchísimo que aportar, y el matrimonio Lorenzen se dio cuenta en ese momento de cuán importante era todo lo que estaba pasando en Latinoamérica, y después lo van a reflejar en varios de sus libros. Así que bueno, hay un video que les quiero hacer ver de cómo era la cosa antes, no ahora que nosotros prestamos atención, pero qué pasaba con esos materiales que se recuperaban, ¿no? Cómo eran tratados, qué pasaba con la ufología en la década del 70,
a dónde tenía que ir un ufólogo cuando no podía ser escuchado, ¿no? ¿Cómo era esta cuestión? Y esto se lo quiero dedicar a mi amiga Andrea Simondini. Este es un punto importante porque, bueno, se trata de una convención en la década de fines de los 70, que este matrimonio Lorenzen se presentaba, y vemos dos cosas en el video, ¿no? Como que está esta persona que quiero rescatar, que es Coral Lorenson, esta mujer, que el entrevistador le pregunta todo a su marido, ¿no? Y ella está como parada, esperando, ¿no? Esa es un poco, ¿no?, la cuestión que espero que haya cambiado, ¿no?, de la cuestión ufológica con respecto a las damas de la ufología, ¿no? O sea, era así, era una cuestión así antes, ¿no? Pero también mostraba que los ufólogos tenían que ir a convenciones y podían mostrar este tipo de material que es tan importante ahora, ¿no? Este material estaba a disposición, pero solo si uno iba a una convención, si tenía, llegaba a un público reducido, ¿no? Esto, bueno, es muy interesante, ¿no?, para el análisis de cómo era la ufología en la década del 70 y cómo es ahora, ¿no? Pero Coral Lorenson murió en la década después, en los 80, el matrimonio. Este matrimonio hizo muchísimo, no solo por el establecimiento del APRO, por el establecimiento de todas estas investigaciones que ahora se están dando un valor agregado, sino porque además, bueno, fueron un poco los iniciadores de que la ufología se estudie de una forma más científica. De hecho, el APRO, esta organización de los estudios de estos objetos desconocidos, ¿no?, llegó a tener y contar con una red importantísima en muchos países. Así que, bueno, es bueno rescatar que fue esta mujer, debido a esta oleada, debido a sus propias experiencias de cuando era chica, que decidió llevar a cabo toda esta movida. Y como vemos, bueno, era difícil para una mujer de esa época poder tener una voz, no era fácil. Ella escribió mucho en periódicos, pero vemos que, ¿no?, cuando era una cuestión televisada parece que, bueno, la mujer seguía siendo silenciada, ¿no? Así que, bueno, esta es Coral Lorenson, y vamos a pasar a nuestra segunda experimentadora, ya veremos. Bueno, nuestra segunda experimentadora que he elegido es Mary Hale, ¿no? Por ahí muchos no les suenan, ¿no?, pero les va a sonar después por un caso en la que ella tuvo una participación muy activa. Y la cuestión es que esta mujer de Virginia del Oeste, en un lugar que se llamaba Point Pleasant, en el año 1966, ella era una simple periodista, tenía una columna local de un pueblo, o sea, pasaba revista a todos los sucesos que pasaban diariamente, los cumpleaños, una cosa muy regional, una cosa muy local, hasta que en esa región donde parecía que no pasaba nada, va a pasar algo importante y esta mujer va a tener una cuestión muy definida, que se trata de, como vamos a ver, su columna era cuando las aguas avanzan, cuando las aguas están revueltas, se llamaban, y allí ella empezó a establecer que en el año 1966, empezaron a pasar algunos fenómenos extraños en Point Pleasant, ¿no?, en ese lado de Virginia occidental de los Estados Unidos. Este fenómeno, el fenómeno de Monja, el fenómeno del hombre polilla, ¿no? Esto va a establecer, ¿no?, un antes y un después para todos los estudios posteriores, porque es el primer laboratorio donde el fenómeno se manifiesta de diferentes formas. Mary Hale va a empezar a recibir denuncias de mutilaciones de ganado, de avistamientos de ovnis, de un montón de cuestiones que nosotros volvemos a ver una y otra vez, y esta es una de las cuestiones del fenómeno menos entendidas, según lo que escuchamos con Juan recién, y tiene que ver con esto, ¿no?, que el fenómeno adquiere muchas caras, y en Point Pleasant
Pleasant, donde esta cuestión de reducido solamente a un monstruo, como era el del hombre polilla, ¿no? Que en Estados Unidos todo el mundo estaba hablando, esta mujer va a dar la nota y va a hacer que un investigador, que un periodista, pero que después va a ser bautizado con este caso, llegue a Point Pleasant y se va a tratar nada menos que de John Keel. John Keel era un periodista, le gustaba mucho el mundo de los misterios, era un aventurero, pero él se nota estas cuestiones que estaban pasando, que estaba Mary Hyde, estaba reportando, que empezó a reportar ella todos estos fenómenos que empezaron a asombrar a los norteamericanos, y él llega a Point Pleasant, a ese lugar, y se va a establecer una cuestión, una amistad entre ambos. De hecho, él después va a reconocer el trabajo de Mary Hyde y le va a dedicar todo su trabajo y su obra y a la gente de Point Pleasant, porque es a través de ella que este investigador, que es uno de los referentes más importantes que nosotros tenemos, llega a esa cuestión, ¿no? Nos da vuelta con las cuestiones que pasan con la ufología y con el fenómeno ovni en sí, ¿no? Un campo, un laboratorio donde pueden ocurrir mutilaciones, donde pueden ocurrir avistamientos, donde estaban pasando hombres de negros y un montón de cuestiones que nosotros ahora sabemos, ¿no? Y que este caso del año 1966 y que empezó en el 66, duró hasta el año 1967, cuando tiene lugar un terrible desastre, ¿no? Uno de los puentes de Point Pleasant se cae, mueren 46 personas. Bueno, es un fenómeno que nos muestra un montón de variantes en ese mismo lado, no son todas buenas en ese caso, ¿no? Y de hecho Keel quedó espantado con lo que estaba pasando, y lo publicó y se dio a conocer al mundo, ¿no? Aunque bueno, después ha sido un poco, ¿no? No tan bien mirado, ¿no? Pero bueno, estableció que el fenómeno no era tan amigable en ciertos aspectos como nosotros a veces lo pensamos, y no lo es de hecho. Así que bueno, fue esta mujer, digamos, que recogió, dio la voz y que llevó adelante la investigación de John Keel, y él lo supo ver, debe ser uno de los pocos referentes que la ha establecido como la mujer que lo ayudó realmente, porque nadie en el pueblo lo quería recibir, los testigos no querían hablar con él, ella le abrió la puerta de todos sus contactos. De hecho, el fenómeno la rozó a ella y la rozó a familiares, lo que habla de que cuando uno investiga estos casos puede tener el efecto que tiene el fenómeno en nosotros, y el efecto que tiene, como decía Juan, proteger a la familia, proteger a los contactos y a la gente que tenemos cerca, porque el fenómeno no siempre es amigable, y en Point Pleasant, con el hombre polilla, por más que parezca ridículo, se estableció que es así, ¿no? Quiero dar a conocer un fragmento para que entiendan, a ver si se escucha bien, si no lo vamos a dejar. Amigo recibió una llamada telefónica extraña de un ente, un espíritu, lo que fuera. Parecía saberlo todo. Como Dios. Y hacía predicciones, Sí. que se han confirmado. Así, le llamó un tal Indrid Gold. Es percepción, John. A cada cual se le aparecen de forma diferente. Una voz, una luz, un hombre, un monstruo. Si tu amigo piensa que está hablando con Dios, está totalmente equivocado. ¿Y cómo se explica que lo sepa todo? Mira allí arriba. Si hubiera un accidente de tráfico a unas manzanas de aquí, es muy probable que lo viera el que limpia los cristales. Pero no significa que sea Dios. Ni siquiera que sea más listo que nosotros. Lo que pasa es que desde donde está, puede ver un poco más lejos que nosotros. Creo que es evidente que... Bueno, esta de la película del año 2002 que se hizo, El mensajero de la oscuridad, que se hizo sobre el caso, es una película que por ahí no tuvo tanto éxito, pero digo, esta parte nos explica un poco cómo actúa el fenómeno, ¿no? Cómo digamos, ¿no? John Keel sería el destetado, ¿no? Y el pobre Richard Gere sería el pobre hombre que se topó con el fenómeno y lo interroga a Keel, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué recibe llamadas a cualquier hora?
por qué el fenómeno parece saberlo todo, ¿no? Me pareció un fragmento muy interesante que explica cómo este fenómeno también, por eso digo, esta locura que a veces también hace que le debamos tener un poco de respeto en ciertas situaciones, ¿no? Pero digo, este caso fue muy particular porque estableció el estudio, una especie de laboratorio OVNI para mucho después, ¿no? Fue como una avanzada. No se volvió a repetir de esa magnitud y terminó, como digo, con la caída del puente y el fallecimiento de más de 46 personas. Fue terrible lo que sucedió, se cayó la viga 13 del puente. Ustedes escuchen, la viga 13 del puente, ¿no? Bueno, así que bueno, tiene muchos factores paranormales que Keel empezó a notar, porque el fenómeno también tiene esta cuestión, ¿no? La cuestión paranormal, que a veces no se la toman tan en serio. Así que bueno, esta mujer, Mary Hyre, fue nuestra segunda experimentadora, vamos a ir a la tercera. Bueno, Linda Moulton Howe es una de nuestras experimentadoras más mediáticas por ahí, la que más reconocemos, ¿no? Pero antes de ser una de las reconocidas estudiosas que nosotros vamos a ver, fue ante todo una gran belleza que ganó premios. Tenía una vida, una graduada de Stanford, ¿no? Digamos, muy preocupada por el medio ambiente, una vida, digamos, que el fenómeno todavía no la había atravesado, una vida que podía haberse desarrollado tranquilamente, pero ella se va a topar con algo que le va a cambiar la vida y va a decidir abandonar toda esa vida de confort para pasar hacia el otro lado, ¿no? Por eso se llama una experimentadora, porque decidió tomar el toro por las astas de un fenómeno que, si bien ella no descubre, como son las mutilaciones de ganado, pero que estaba aterrorizando a todos los ganaderos de Estados Unidos y de otras partes del mundo, y los gobiernos no parecían muy interesados en avanzar en eso. Pero ella va a tomar esa posta, ¿no? Y se va a lanzar de lleno y va a poner al gobierno en aprietos, ¿no? Con un documental que después va a ganar un Emmy, o sea, debe ser el primer documental de mutilación y ganado que recibe ese premio. Así que bueno, es muy importante la contribución de Linda Moulton Howe. Vamos a la tercera. Como digo, se va a llamar Una cosecha extraña y tiene que ver con esta cuestión, ¿no?, de las mutilaciones de ganado. Linda se topó con este misterio a través de que los ganaderos, ella estaba haciendo trabajos de medio ambiente, o sea, documentales que no tenían nada que ver con este fenómeno, pero este fenómeno estaba ahí y decidió llevarlo adelante. Vamos a ver un pequeño fragmento, está un poquito en inglés, pero para que vean, este fue el documental con que ella ganó después el Emmy, ¿no?, por el trabajo que hizo y lo horrorizada que estaba por todo lo que estaba sucediendo. Vamos a ver un poquito nada más en el intro, está en inglés, pero después yo se los traduzco. The film you are about to see, called A Strange Harvest, was first broadcast in May 1980. The subject is a mystery which has haunted ranchers and law enforcement for the past decade: the mutilation of animals, especially cattle, throughout the United States and Canada. Since the first broadcast, mutilations have continued, but with little or no media coverage, perhaps because it's easier to accept the usual explanation of predator attack.
However, in the past few months, since September of 1982, I have received 12... Bueno, en 1983, ella presenta su documental en los años 1980, esto ya seguía sucediendo en el año 1983, 12 mutilaciones que se encuentra con ganaderos aterrorizados que no saben por qué está pasando lo que está pasando. Si bien Linda después va a tener una posición un poco controvertida para el resto de los estudiosos, pero ella es una defensora de que lo que estaba pasando no era nada terrestre y nada que se pudiera explicar. Pero digamos, me parece que esta es la Linda que me encanta, es la Linda que quiero rescatar, porque sé que la han visto en muchos documentales, pero no olviden que ella, gracias a ella, esta cuestión se hizo, tomó fama mundial, y es otra de las patas del fenómeno, así como veíamos lo que pasaba en Point Pleasant con el hombre polilla. Vemos aquí otra de las patas del fenómeno que estaba atravesando los Estados Unidos, donde las mutilaciones venían precedidas de luces y había mucha cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Las luces tienen que ver con esto, es otro fenómeno. Bueno, todavía nosotros estamos en proceso de investigación, ¿no? Tratando de entender qué es lo que sucede. Pero bueno, esta fue una investigación que le llevó a ganar un Emmy y que es una investigadora que yo sé que por ahí la ven mucho como mediática, pero no se olviden que es una gran investigadora, de que préstenle mucha atención a Linda. Vamos a ver a la cuarta. Bueno, ella es Jenny Randall, es una investigadora británica, por ahí también muchos no la conocen, pero bueno, es directora del Bufora, uno de los institutos más importantes de Inglaterra para el estudio de los ovnis. Lo fue en su momento, ahora está a cargo de Philip Mantle, pero en su momento ella empezó también con un avistamiento, ¿no? Tuvo una parte de experimentadora. Inglaterra, bueno, nació, como se dice, en un pueblo de brujos y empezó a ver esta cuestión del fenómeno, primero como fans y después tomó las riendas del Bufora, siendo una de las primeras mujeres en llevar adelante una institución de esa envergadura. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hizo Linda de especial con respecto a este tema, porque puso su mira, como vamos a ver, en un efecto que ella le llamó el factor Oz. Vamos a verlo. Empezó a ver como un miembro respetado del Bufora, se empezó a dar cuenta que si bien, como nos pasa a todos, ninguno de los casos coinciden en sí, no hay ninguna a veces similitud entre un caso, entre todos los casos que pasan, aquí empezó a haber una cierta sintonía, ¿no? Que tenía que ver que los testigos, muchos testigos decían parecer estar alejados, como envueltos en una realidad paralela, pasar a otro plano. O sea, ciertos efectos de ruidos y sonidos que empezaban a escuchar, empezó a notar muchas cosas que ella le estableció que, si bien no es su autora original, pero sí que le dio mayor difusión, es esta cuestión, ¿no? Del factor Oz, de cómo la mente, este fenómeno, interactúa con la conciencia del testigo, en forma involuntaria, por supuesto, y hace que el testigo pierda un poco de su realidad, lo envuelve en su propia realidad e interactúa de esa manera, ¿no? Yo quiero mostrarles un ejemplo de cómo eso ocurre. Vamos al video. Bueno, creo que no hay mejor ejemplo, ¿no? Que el Mago de Oz, ¿no? Esta escena del tornado. Creo que especifica muy bien lo que a veces vive un testigo
¿no? Cómo es envuelto por este fenómeno. Me pareció que estaba interesante, ¿no? Poder mostrarles cómo a veces actúa, ¿no? En este caso, ¿no? Una especie de realidad se establece que no es la que estamos acostumbrados. Y bueno, esto es lo que hizo Jenny Randall, después lo expuso en sus libros, El Factor Oz, y me parece que es muy interesante. Ella tiene una posición más dura, incluso dentro del Bufora estableció, no estaba a favor de la hipnosis, bueno, es un punto controversial, espero que Berlanda no se enoje, pero no estaba a favor de estas cuestiones, ¿no? Estableció ciertos puntos, ¿no? Pero bueno, me parece que espero que la puedan rescatar porque sé que es un nombre no muy escuchado y atiendan El Factor Oz. Vamos a ir a nuestra quinta experimentadora. Bueno, quizás la empezaron un poquito a conocer porque, bueno, los hechos que ahora vamos a ver en estos días tienen hablando a todo el mundo y fue esta mujer, en parte, digamos, fue el canal, la canalización de todo lo que está ocurriendo a través de uno de sus artículos que hizo que el fenómeno en Estados Unidos en este momento se esté debatiendo en el Senado, ¿no? Leslie King era una investigadora, digamos, también, como pasó con todas estas mujeres, una investigadora periodista reconocida, de una familia muy tradicional de los Estados Unidos, tenía también una vida muy acomodada hasta que, bueno, ocupándose de cuestiones realmente que eran importantes para ellas en su momento, como era la cuestión de los derechos humanos, hasta que en el año 1999 le va a llegar cierta información y vamos a nuestro segundo video. Bueno. El proyecto de defensa, el proyecto Cometa, con el Comité de Estudios Avanzados, es un documento que está olvidado, pero que en el año 1999, mucho antes de lo que estamos viviendo ahora, ya los franceses estaban preocupados, y no cualquier francés, los militares franceses estaban empezando a hacerse preguntas de qué es lo que estaba pasando con el fenómeno, y bueno, esto se filtró, nunca se supo quién lo hizo, fue un documento que tuvo cierta repercusión, pero como que si no lo hace Estados Unidos, no pasa el sedazo. Y en este caso, bueno, este documento, el proyecto Cometa, después búsquenlo, es muy interesante porque es la primera cuestión de que los militares empiezan los científicos, militares, un montón de gente realmente muy preparada empieza a preguntarse qué es lo que está pasando con este fenómeno. Leslie King cae con este tema, se queda muy asombrada y decide empezar a llevar adelante tímidamente sus primeras, tratando de convencer a los periódicos que ella estaba trabajando, que son muy importantes, como el Boston Globe y el New York Post, de que estos temas debían ser tapas de los diarios. Y fue así que vamos a ver ahora que lo hizo, ¿no? Que lo logró. Bueno, en el 2010 ella replica con un libro que se llama UFO, que después va a tener otro en el 2017, replica el informe Cometa de estas cuestiones, ¿no? Entrevistando a un montón de militares, un montón de gente también, ¿no? de los campos más serios, sobre la cuestión OVNI, ¿no? Y lanza este libro primero en el 2010, hasta que no pasa, tiene ciertos comentarios en los diarios de Estados Unidos, pero todavía faltaba como algo, ¿no? Entonces Leslie King lo que hace en el 2017 va a hacer un artículo terrible que se va a llamar Los ovnis y los proyectos negros, que va a destapar toda esta cuestión. ¿Qué era lo que destapó Leslie King? Destapó que el gobierno norteamericano, por más que venía negando que el fenómeno no existía, que el fenómeno no pasaba nada, que el fenómeno no interesaba, estaban gastando toneladas de dinero para seguir las investigaciones en secreto, toneladas de dinero, porque el fenómeno obviamente seguía muy, muy interesado, ¿no? Para ellos seguían teniendo esa espina clavada de que no podían explicar qué hace este fenómeno aéreo en sus cielos, y por qué, y de dónde, y cómo, ¿no? Y bueno, Leslie King hace esta movida realmente, y bueno, vamos a pasar este
seguro lo van a conocer. That's not LNS though, is it? It's not. It is LNS. Well, if there's another thing, it's rotated. Bueno, fue fatal, ¿no? Porque esto va a llevar a esto, esta desclasificación. Si bien estos videos ya estaban en forma subterránea de unos años antes, pero como siempre pasa, nadie parecía estar tomando importancia hasta que, bueno, como la filtración se hace desde arriba y el artículo de Leslie King ayuda a que esto salga realmente a la luz de una forma oficial y para la gente que no lo conocía, bueno, digamos, ¿no? Esto tuvo un efecto dinamita para lo que estamos viviendo ahora, que sí, como digo, Leslie King ayudó y es una mujer que sigue muy interesada, si bien podríamos decir, no sé si es una ufóloga, pero me parece que es una de las contribuciones más importantes a la ufología por el lado de una mujer, ¿no? Que se haya animado, haya convencido a los popes de los diarios de Estados Unidos de que finalmente lleven esta cuestión a los titulares, que el fenómeno empiece a interesar a otros públicos, ¿no? Y que salga a la luz lo que estaba pasando y que deje de ser subterráneo. Y me parece que se consiguió, que de alguna manera su artículo, ¿no? Sobre estos proyectos negros, sobre lo que estaba trabajando, hizo que esto sea posible y por eso Leslie King es una de mis experimentadoras y ahora vamos a pasar a la segunda. Mercedes Pullman es una investigadora ucraniana que actualmente reside en España, con quien coincido en un grupo que se llama El Ojo Crítico, con quien escribimos, ¿no? Pero la quiero rescatar porque ella está llevando adelante un trabajo muy fantástico con respecto a todo lo que es la ufología rusa, que si bien, bueno, en este momento puede ser difícil, pero que viene haciendo aportes realmente increíbles en la materia. Es antropóloga, es una mujer muy, muy dedicada y que, bueno, ha sido aceptada y ha sido llevando a España hacia estas nuevas revelaciones que poco se saben a veces y que ella tiene muchísima, pero muchísima información in situ por haber estado tanto tiempo viviendo también en lo que es Ucrania y después en Rusia y después regresado a España. Así que, bueno, nada, para mí Mercedes Pullman la vamos a escuchar porque nos ha mandado un video y un saludo al Congreso en este momento para que ustedes la conozcan, ¿no? Un saludo desde España para la gente de Argentina. Soy Mercedes Pullman. Deborah Goldstein me ha invitado para que os mande un saludo y os cuento un poco sobre mí. En España dicen que soy ufóloga. Yo no estoy tan segura porque no dedico todo mi tiempo libre a esto, porque soy antropóloga y me dedico sobre todo al estudio de tradiciones populares. Pero me encanta la gente apasionada, mucha gente en Argentina que sigue buscando la verdad y es maravilloso. En España cada vez hay menos, así que os animo que sigáis investigando, que sigáis buscando, pero sobre todo que seáis críticos y serios a la hora de investigar.
Por gracia o desgracia no he sido experimentadora, ojalá pudiera ser, pero soy una investigadora. Y os cuento un secreto, que cuando investigas un caso OVNI que parece perfecto y después lo encuentras que no lo es, os prometo que a mí se me rompe el corazón. Cuando piensan, no, pues ha destrozado el caso OVNI. No, mi corazón está roto. Y mientras la gente habla de esto, yo sigo recogiendo pedacito a pedacito y esperando otro caso que me va a interesar. Muchas felicidades a todos vosotros que seguís en este congreso, que no paráis y que seguís buscando todo lo que podéis encontrar sobre el fenómeno. Da igual cómo se llama, el OVNI, el UAP, lo importante es encontrar las respuestas. Un saludo para todos. Mercedes Pullman, bueno, ella dice que no es experimentadora, pero les puedo asegurar que es una extraordinaria investigadora, ¿no? Secretos mejor guardados en la KGB. Programa de estudio del fenómeno en la Unión Soviética. Bueno, ovnis en Ucrania. Es una investigación realmente increíble lo que está sacando en España. Así que bueno, ella creo que vale la pena explorarla, ¿no? Porque representa un poco la nueva ufología que se está cocinando, ¿no? De estas mujeres que tienen la garra, ¿no? Y que quieren poner su pie, ¿no? Y en España ha sido bien recibida, así lo que no es poco porque son duros, allá son muy duros. Así que bueno, nada, quería presentárselas. Y bueno, voy a cerrar con una experimentadora muy especial. Bueno, Bettina Allen, quizás ahora un poquito la hayan referido, pero bueno, ella tuve la oportunidad de conocerla en el 2015 y me marcó muchísimo en todo sentido porque encontré una persona extraordinaria, una estudiosa tremenda y que en Argentina desgraciadamente se la tenía un poquito olvidada, ¿no? O sea, un poco por decisión propia, pero tiene no solo fue compañera de Fabio Serpa por muchos años, sino que escribió en Cuarta Dimensión, ¿no? Hizo muchos aportes, estuvo en el caso de la Florida. Bueno, voy a mostrarles una cuestión muy especial de Bettina Allen que estando presente Juan Pérez, que vamos a ver. Cuando vino el doctor Jacques Vallée a la Argentina, en parte responsable fue Bettina Allen, porque él vino 2 veces, una en el año 1978, y fue ella, gracias a ella, porque además era una traductora increíble y tenía toda una garra tremenda, que alentó de alguna manera a Fabio Serpa para que pudiera venir, ayudó muchísimo a que él estuviera en ese momento especial del año 78, donde la Argentina vivió algunos de los casos más emblemáticos que tenemos, ¿no? Y que hayamos registrado. Así que bueno, Bettina Allen estuvo ahí, Vallée cuando vino por segunda vez, cuando se estrenó la película, para participar de la película Testigo, ¿no? De la que participa Juan, Vallée pidió verla a Bettina Allen, así que tengan en cuenta lo importante que ella había sido para todo este proceso. Y hoy, por eso digo, es una investigadora que no ha sido puesta en su lugar y me parece que, bueno, nos dejó en el 2021, el año pasado, con todo el dolor. Así que para mí ha sido terrible su desaparición. Pero bueno, quería recordarla y quiero recordarles, no es el tema de hoy, pero quiero recordarle que ella además estuvo involucrada en un tema que es realmente tremendo,
que es la Cueva de los Tallos. No, bueno, para lo quizás muchos la conozcan por eso en los últimos años, ha habido mucha difusión, pero ella ha tenido un punto importante con este tema, que en el tema de los misterios es uno de los más grandes, y Bettina realmente tuvo una participación tremenda en toda esta cuestión de la Cueva de los Tallos y sus misterios, que involucra también a Argentina. Así que bueno, no es el tema de hoy, pero quería que ustedes supieran que además de que era una ufóloga, que era estudiosa, investigadora, también era una exploradora, y digamos, bueno, quería que la recuerden y no la olviden, ¿no? Porque tenemos en casa, tenemos investigadoras tremendas que a veces pasan desapercibidas. Así que bueno, esta ha sido mi selección de estas 7 mujeres, ¿no? Que espero que les haya gustado, con algunos defectos que hemos tenido, pero por culpa mía por ahí. Pero bueno, quería mostrarles estas 7 mujeres que me parece que hacen a la ufología, hacen a su estudio y nos llevan hacia otro lugar, ¿no? Porque vemos que los aportes de estas mujeres han sido decisivos para entender un poco más lo que significa el fenómeno OVNI, ¿no? Y bueno, Bettina Allen estuvo muy, como digo, quiero recordarlo una vez más, tuvo mucho que ver en esta cuestión, ¿no? En este cariño que me hizo entender el papel nuevamente de la mujer, ¿no? Cómo ha quedado relegada, ¿no? Y sigue quedando relegada, pero esperemos que en el futuro la cosa se ponga mejor. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y les agradezco. Fuerte el aplauso.